Se cumplen 10 años de la página más gloriosa del fútbol mexicano. El día que México ganó la medalla de oro en fútbol en Wembley ante la selección de Brasil en unos Juegos Olímpicos. Una página imborrable en la historia del fútbol mexicano. Quizás la más gloriosa de todos los tiempos para nuestro fútbol. En ese plantel había 18 jugadores. Varios de ellos lograron tener a partir de ahí una carrera bastante exitosa. Otros tuvieron una carrera bastante discreta. Pero hay otros que les fue francamente mal. Algunos de ellos vivieron una pesadilla y quedaron en una promesa. Se marearon con el éxito. A continuación en Perro Fútbol, las tristes historias de algunos campeones olímpicos de la selección mexicana sub-23 de Londres 2012. Antes de comenzar, como siempre te recuerdo que te suscribas, si no lo has hecho, que le piques a la campanita para saber cada que publicamos un video y por favor, vénganse a los comentarios para hablar de este tema. Era un 10 de agosto de 2012, el escenario era Wembley y México derrotaba a la selección brasileña de Neymar 2-1 con 2 goles de Oribe El Cepillo Peralta. Una actuación épica la que se vivió en esos Juegos Olímpicos de nuestra selección mexicana de fútbol. Nunca tuvimos un logro tan grande como estar en lo más alto del podio para ganar esa medalla de oro que en ese momento ni Brasil había ganado en toda su historia. De algunos jugadores sabemos muy bien qué pasó. José de Jesús Corona estaba en el arco, sigue en activo en Cruz Azul. Oribe Peralta era la gran figura de ese equipo, siguió teniendo muy buenas temporadas con Santos, después pasó a la América donde se convirtió en un ídolo. Fue también un ídolo en la selección mexicana mayor y bueno, terminó de manera muy mediocre su carrera en las Chivas Rayadas de Guadalajara, pero tuvo muy buenos años a partir de ese oro olímpico. Otros jugadores que triunfaron a partir de ese oro olímpico podemos destacar a Néstor Araujo, que a pesar de no haber jugado un solo minuto con esa selección mexicana, fue al fútbol europeo, le fue muy bien con el Celta de Vigo y regresó a México por una millonada al Club América. Por supuesto también tenemos que destacar a Héctor Herrera, que triunfó en Porto, tuvo unas actuaciones decentes en el Atlético de Madrid y por supuesto fue el fichaje bomba de esa temporada en la MLS, llegando al Houston Dynamo y ha sido un pilar de la selección mexicana desde ese 2012. Por supuesto no nos podemos olvidar de Raúl Alonso Jiménez, que seguía en el América, que era suplente en ese equipo, que tuvo actuaciones interesantes entrando como cambio. De ahí se fue al fútbol europeo, primero en el Atlético de Madrid, luego en el Benfica y luego terminó rompiéndola al menos sus 2 primeras temporadas en los Wolves de la Premier League. También tuvieron actuaciones muy destacadas Javier Aquino, que tuvo un buen paso en el fútbol español en el Villarreal, Diego Reyes, que tuvo un buen paso en el fútbol portugués en el Porto, después estuvo un tiempo en el fútbol español y ambos regresaron a Tigres. Después están todos los jugadores que han tenido trayectorias medianas, empezando por Irán Mier, que no fue el central que esperábamos, que actualmente juega en el Club Deportivo de las Chivas de Guadalajara. Estuvo también Israel Jiménez, que hizo una carrera discreta con Tigres, que ya está retirado del fútbol. Estuvo también en ese equipo Néstor Vidrio, que ha pasado por cualquier clase de equipos. Por supuesto, Miguel Ponce, que ya no saben qué hacer con él en las Chivas de Guadalajara, que nunca fue también el lateral que se esperaba. Toño Rodríguez, que nunca se consolidó en la portería de las Chivas y en la actualidad está dando tumbos en el Club Querétaro. Por supuesto, Carlos Salcido, que a partir de ahí se dedicó a robar en cualquier equipo que se dejara en la Liga MX. Y sí, tenemos los casos de jugadores que pintaban para cracks y no cumplieron las expectativas, que quedaron muy lejos de esas expectativas, y de algunos jugadores que tuvieron francamente episodios muy tristes en sus vidas. Comencemos con Javier Cortés, que en ese momento era la gran joya de la cantera de los Pumas. Incluso un gol de Javier Cortés le dio el último título a los Pumas en su palmarés, pero bueno, a partir de ahí la carrera de Javier Cortés se vino abajo. A partir del 2012 dejó de ser ese extremo peligroso. Ya no pasó nada en el fútbol con Javier Cortés, estuvo todavía unos años en Pumas, terminó su carrera en Santos y después ya nadie lo quiso. Pero lo más interesante de Javier Cortés fueron los escándalos que tuvo en sus últimos años como profesional. Primero tuvo oportunidades todavía en la selección mexicana mayor, pero lo corrieron porque metía mujeres a los hoteles de concentraciones. Tuvo solamente 2 partidos como seleccionado nacional mayor y lo corrieron por andar de caliente.
De hecho, lo terminaron regresando en esa Copa América del 2011, donde México llevó un plantel B porque tenía que jugar la Copa Oro y la CONCACAF no le permitió llevar su selección mayor, y Javier Cortés fue uno de los jugadores señalados de romper el vestidor. Pero después de eso tendría un terrible accidente en su auto deportivo. Javier Cortés jugaba para ese entonces en el Atlético de San Luis de Memo Vázquez y se impactaría más de 120 kilómetros de hora contra un muro. Chéquense esto, con 3 menores en el vehículo. Después de eso, Javier Cortés quedaría apestado del fútbol mexicano, de la Liga MX, no encontraría equipo. Y hubo rumores de que terminó siendo taquero en la Ciudad de México, aunque parece que ahora se dedica a ser de esos estafadores que te ofrecen opciones de inversión donde te vas a hacer millonario en cuestión de días. Otro jugador que nadie esperara que fuera un crack, pero que también batalló después del oro olímpico, era Darwin Chávez. En ese momento había sido fichado por Rayados de Monterrey y años después terminó en la cárcel. Sí, Darwin Chávez estuvo 2 días en la cárcel, terminó en la cárcel por no pagar la pensión alimenticia a su esposa, estuvo 2 días en la cárcel de Dallas por no hacerse responsable de sus gastos, y a partir de ahí le costó mucho trabajo encontrar un equipo que lo quisiera. Estuvo dando vueltas en Finlandia, jugó para 2 equipos finlandeses hasta que ya no hubo dónde hacerse y terminó retirándose. Darwin Chávez sí pasó 2 días en la cárcel por trácala y por gandalla. Y por supuesto, ¿cómo olvidar al Chatón Enríquez? El Chatón Enríquez parecía ser el mediocampista que la selección mexicana estaba buscando para los próximos 3 ciclos mundialistas. Había sido uno de los mejores jugadores en el Mundial Sub-20. Había destacado un montón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Incluso se rumoraba que su futuro estaba en Europa. Pero bueno, a partir de ahí la carrera del Chatón Enríquez vino en picada. No terminó de consolidarse en Chivas. Se habló de que era muy fiestero. Se habló de que tenía problemas con adicciones. Hubo un par de equipos más que le dieron una oportunidad en la Liga MX. No pasó nada con Chatón Enríquez. Terminó en la Liga de Expansión. Tampoco pasó nada. Jugó en Centroamérica, tampoco pasó nada. El Chatón Enríquez incluso llegó a jugar en la Liga de Chipre y tampoco pudo consolidarse. Fue una tristeza la carrera de Chatón Enríquez porque verdaderamente pintaba para crack y terminó siendo un bulto que se cayó del pedestal del oro olímpico. Y por supuesto tenemos las 2 más grandes joyas de esa selección mexicana sub-23. Primero, Marquito Fabián, que deslumbraba en las Chivas. Parecía ceder el mediocampista ofensivo que estaba esperando el fútbol mexicano, y de hecho lo fue por un tiempecito. Jugó con las Chivas hasta el 2015, después de ahí se fue al Eintracht Frankfurt. Después de ahí se fue a la Bundesliga, al club de Frankfurt, donde tuvo un buen inicio, incluso marcó un par de golazos. Después hubo una terrible lesión que por poco le cuesta su carrera, que en realidad pues sí le terminó costando su carrera, porque a partir de ahí Marquito Fabián nunca fue lo que era. Terminó jugando incluso en la Liga de Qatar, ahora ha regresado al Club Juárez, estuvo en la MLS, en ninguno de esos equipos Marquito Fabián ha recuperado el nivel y bueno, también ha tenido problemas de fiestas, de indisciplinas, como varios de esta selección, y Marquito Fabián se quedó en una promesa fallida. Y por supuesto, cómo olvidar a Giovanni dos Santos, uno de los mejores de esa selección, por supuesto campeón sub-17, campeón sub-23. Pocas personas pueden presumir el palmarés de Giovanni dos Santos en selecciones juveniles. Y a partir de ahí Giovanni dos Santos en sus clubes dejó de funcionar. No pasó mucho con él en el Villarreal, estuvo dando tumbos, regresó al Galaxy, a la MLS, no funcionó en la América y en la actualidad está sin equipo. Giovanni dos Santos también, como Marquito Fabián y como muchos otros de los que hemos mencionado, tuvo problemas de indisciplinas. La fiesta les gustaba mucho a esos jugadores. Giovanni dos Santos sí tuvo varios años donde cumplió bastante bien en la selección mexicana. No nos olvidemos ese gol contra Holanda, ese gol contra la selección de Estados Unidos, varios goles importantes de Giovanni dos Santos, pero a nivel de clubes Giovanni dos Santos dejó de pesar. Y lo triste de ahorita es un jugador con tanto talento como el que llegó a tener Giovanni dos Santos, que a sus 32 años esté sin equipo, todavía teniendo mucho que dar. Habla de lo que fue la carrera de Giovanni dos Santos a partir del 2012. Y sí, este fue el triste final de varios de esos cracks que nos ilusionaron tanto y que nos regalaron una de las alegrías más grandes que hemos tenido en el fútbol mexicano. Pero bueno, nunca olvidaremos esa selección sub-23 que nos dio la gloria, que nos dio el primer oro olímpico en fútbol y que nos dio además ante Brasil y en Wembley sobre todas las cosas. Este ha sido todo el video. Déjenme sus comentarios, los leo en los comentarios. Por favor, píquenle a la campanita si no lo han hecho. Nosotros nos vemos en el próximo Perro Fútbol.